Hay un 47% de probabilidades de que la temperatura media mundial durante todo el quinquenio 2024-2028 supere en 1,5 grados centígrados la de la era preindustrial frente al 32% para el periodo 2023-2027. Había sido considerado el 2023 el año más cálido. Hay un 86% de probabilidades de que al menos uno de estos años establezca un nuevo récord de temperatura que supere al 2023. Es lo que se había hablado hasta entonces, pero ya hay registros de que el 2024 es el año más cálido. La temperatura media mundial de junio de 2023 a mayo de 2024 fue la más alta registrada, con 1,63 grados centígrados por encima de la media preindustrial de 1850 a 1900. El problema es que todo esto ocurre mientras todavía es fallido en muchas de sus partes el acuerdo firmado por los líderes mundiales que se comprometieron a mantener la temperatura media mundial por debajo del umbral de los 2 grados centígrados o a limitar su aumento a 1,5 grados centígrados en París en 2015. Por encima de esa cifra, empieza a ser cada vez más peligroso para el bienestar y supervivencia del ser humano. 195 países suman el total de signatarios del acuerdo, que quedó abierto a la firma y entró en vigencia en 2016. En esta lista figuran países de la Unión Europea y Estados Unidos. Este último, cuya influencia fue decisiva en el diseño y la negociación del Acuerdo de París y se integró como signatario del mismo desde 2015, asumiendo el compromiso de reducir para el año 2025 las emisiones entre un 26% y un 28% en relación con los niveles de 1990. Sin embargo, en 2017 le dijo al mundo que se retiraría del acuerdo. Tras asumir la administración, el presidente Donald Trump, el 4 de noviembre de 2020, Estados Unidos se convirtió en la única nación en retirarse del acuerdo. Aunque por corto tiempo, porque en enero de 2021 el presidente demócrata Joe Biden regresó al Acuerdo de París oficialmente. ¿Qué se puede esperar en la era que se inaugura nuevamente para Donald Trump? ¿Un nuevo retroceso en el cumplimiento de las metas acordadas en París? No lo sabemos, pero no es de dudarse. Las consecuencias de actuar en contrario se reflejan en los devastadores efectos sobre el clima. Olas de calor, precipitaciones, inundaciones y sequías más extremas. Reducción de las capas de hielo, del hielo marino y de los glaciares. Aceleración de la subida del nivel del mar y calentamiento de los océanos. Incendios forestales, terremotos, temporadas ciclónicas cada vez más severas e impredecibles. Veranos e inviernos extraños que pueden ser extremadamente fríos o inusualmente calurosos. En fin, todo tipo de desastres naturales y fenómenos que experimentamos en nuestros países constantemente. Todos esos efectos se agravarán si el calentamiento del planeta continúa. Lo peor es que estas estadísticas están llenas de omisiones calculadas, costes económicos y posturas ideológicas que fortalecen una corriente negacionista de la existencia del cambio climático o favorecen un activismo ambiental que trae consigo nuevas culturas y mercados que castigan a los ciudadanos a pagar el precio del deterioro ambiental, pérdidas de vidas humanas y de biodiversidad en ecosistemas enteros, por los daños irreparables al medio ambiente. Detrás se esconde la sombría verdad de que estamos muy lejos de cumplir los objetivos y metas fijados en el Acuerdo de París. Y eso fue afirmado inclusive por el secretario general adjunto de la Organización Meteorológica Mundial, Coe Barrett. Yo soy Marjorie Félix y estas son las omisiones calculadas detrás del cambio climático. ¿Qué es cambio climático con exactitud? ¿Es un mito o es verdad? ¿Cuándo y quién concluyó que el calentamiento global es algo negativo que debe preocuparte? ¿Esto es suficiente para que sea importante? ¿Te afecta directamente a ti? ¿La política está haciendo lo suficiente? ¿Entiendes la nueva economía de lo orgánico, eco-friendly, green? ¿A quién beneficia este mercado? Quédate, que te lo cuento.
gustas de nuestro contenido, te advierto, voy a compartirte un montón de información que se lee en largos días, que busco la forma de hacerla más digerible para ti, pero que te prometo no puedo obviar antes de llegar a las partes más interesantes del tema. Así que tú prométeme que te quedas hasta el final. ¿Cuento contigo? Vamos allá. La diferencia entre 1,5 grados y 2 grados centígrados, que más que la principal método objetivo de las naciones del mundo sirve como límite físico, como muro de contención al calentamiento de la Tierra, podría determinar la extinción o la supervivencia de los seres humanos y de toda la variedad de vida en el planeta. Un caso específico es el de comunidades costeras y de pequeños estados insulares y la destrucción de los medios de subsistencia de 300 millones de personas. Tú has oído hablar de cambio climático en todas partes, en medios de comunicación, piezas de publicidad de marcas, en redes sociales, en comunicación de gobierno o comunicación política, en fin, que es un concepto presente en la vida de todos y todas de manera transversal. Tú eres el blanco de un bombardeo constante de información sobre tu propia responsabilidad en la preservación del medio ambiente, su reiterada inclusión como eje de trabajo en la política y su reconocimiento como sello de integridad social, de responsabilidad hacia la vida y obligación pública, empresarial e individual, sumado a comportamientos de algunos líderes como Donald Trump de los Estados Unidos o Jair Bolsonaro de Brasil, de un lado han provocado que des por sentado que es omnipresente en todas las decisiones de la vida sin hacer preguntas como, ¿es el cambio climático un mito o una verdad que debe preocuparte? Y debo decirte que se vale cuestionar acerca de un tema tan fundamental para la vida de las especies y del propio planeta. Y del otro lado, esas conductas desde los liderazgos despertaron o fortalecieron corrientes basadas en la negación absoluta de todo lo que tiene que ver con este tema, que si bien admite ser cuestionado, no debería ser negado sin antes admitir evidencias en contrario. Empecemos nosotros entendiéndolo con mayor precisión. La definición de las Naciones Unidas lo identifica como el conjunto de cambios de patrones climáticos y de temperatura en la Tierra a largo plazo. Una forma más sencilla de entenderlo es asumir que se refiere a todos los cambios naturales que están supuestos a suceder, pero que por intervención humana, por todo aquello que hace el hombre cotidianamente, se acelera y sucede de manera más rápida y drástica. Muchas teorías de científicos sobre este tema pueden ayudarnos a entenderlo mejor y voy a hacer un ejercicio de resumen para facilitártelo. En 1850, Eunice Foote fue la primera científica que teorizó sobre el cambio climático, indicando que la concentración de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera podría causar el incremento de temperatura en la Tierra y propuso los fundamentos iniciales para el concepto de efecto invernadero, que tú también escuchas muchísimo. Otras conclusiones similares obtuvo John Tyndall, partiendo del análisis de los fenómenos de gases de efecto invernadero y cómo eran aislados y absorbidos por la atmósfera, experimentando con radiación térmica infrarroja. Ambas premisas, si bien intentan explicar cómo sucede el cambio climático, no hacen juicio de valor sobre lo que esto significa. Hubo alguien que por primera vez habló sobre que el calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero podrían ser beneficiosos tras la creación de una Tierra más caliente, ya que alimentaría a futuras generaciones. El científico Svante Arrhenius, físico y químico sueco, en su libro Worlds in the Making, en 1908. Todas esas premisas que he señalado eran las comúnmente aceptadas por la comunidad científica. Entonces, es lógico preguntarnos, yo me pregunté y espero que tú también te preguntes, ¿cuándo y cómo fue que se concluyó que el calentamiento global era algo malo de lo que deberíamos preocuparnos? A partir de 1988, la comunidad científica empezó a desarrollar consensos sobre los impactos negativos del cambio climático a partir de los factores de influencia del calentamiento global. De hablar de temperatura y fertilidad de los suelos en ecosistemas más cálidos, se pasó a considerar la imagen general del impacto como un sistema complejo.
Honestamente, es demasiada teoría compleja para ti y para mí, que somos seres mortales y simples, pero yo sigo aquí en mi tarea de resumirte en formato simple lo que fueron los hallazgos científicos más trascendentales de este tema. Ejemplo de esos hallazgos son los de Roger Reveal, que era un oceanógrafo y climatólogo, y el geoquímico Charles Keeling en los 50, que nos ayudaron a generalizar y complejizar el problema del calentamiento global hasta el afianzamiento de la teoría del cambio climático. El primer experimento liderado por Reveal indicó que las cantidades de emisiones de CO2 atribuidas a la industria humana no iban a poder ser absorbidas por los océanos, por lo que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera se incrementarían sustancialmente. Los hallazgos del segundo experimento liderado por Keeling evidenciaron el incremento anual de las emisiones de carbono, dando lugar a una serie de estudios de campo sobre el impacto de estas emisiones, no solo en la atmósfera, sino en los ecosistemas alrededor del mundo y su potencial amenaza a estos. Así se llegó a la conclusión en 1988 de que algún tipo de acción debía tomarse respecto de las emisiones de carbono. En lo adelante, los datos estadísticos se empezaron a recopilar y a tomar con seriedad, de manera que se tiene una visión del impacto desde 1850 hasta la actualidad, que si estás interesado en profundizar está bien documentado. Por ejemplo, el Science and Information for Climate Smart Nation Center lleva un registro exhaustivo de las fluctuaciones referentes al cambio climático, y en su boletín de enero de 2024 evidencia una fuerte tendencia a una media cálida globalmente, sobre todo en zonas que antes de 1990 eran en su mayoría más frías durante el año. Han pasado décadas desde el último levantamiento que indicaba una media más fría a nivel global. Esto lo que confirma es que el planeta progresivamente muestra temperaturas más elevadas consistentemente, y que el último enero fue el más cálido en casi 200 años. Las estadísticas sobre el calentamiento global abundan. Hay experimentos, levantamientos atmosféricos, análisis climatológicos y metaanálisis de impacto en la biosfera, pero verlo en principio sin tener un grado de experiencia no va a sensibilizar a nadie, porque eso es un montón de cifras complejas. Yo no tengo honestamente la misión científica de avalar la veracidad de estas informaciones, en las que evidentemente creo, pero quiero explicarte el origen de este tema al que le daremos seguimiento en esta y otras temporadas. Si tú quieres profundizar, me puedes escribir a través de mis plataformas digitales y con gusto te envío fuentes de referencia. Sabiendo que no soy experta en el tema y es una aproximación académica para que reflexionemos y desarrollemos conciencia social. Hay 5 grandes rubros de impacto en los que los cambios climatológicos inducidos por la interacción humana están más presentes: los recursos acuíferos, suministro de alimentos, salud, medio ambiente e infraestructura. En 2013 se concluyó que hay una tendencia progresiva al decremento de agua que fluye en las grandes reservas a nivel global, de hasta un 15%, debido a la intervención humana y al cambio climático. Donde más intervención humana hay, más disminución es observable. De igual modo, aislando los factores de cambio climático, puede suceder lo contrario y que haya un incremento desmesurado en algunas zonas. Los extremos son malos. Esto se conecta íntimamente e impacta la producción agropecuaria, sobre todo en zonas de población vulnerable, la disponibilidad de alimento, inundaciones, extinción de especies y desplazamiento de personas. América Latina representa solo alrededor del 10% de la totalidad de emisiones en el mundo. Aún así, es una de las zonas más afectadas por el calentamiento global debido a su localización, a la diversidad y susceptibilidad de los ecosistemas, y debido al contexto socioeconómico de nuestras poblaciones. Las estadísticas suministradas por el Red Crescent Climate Center, justifican una mayor recurrencia de fenómenos ambientales cada vez más extremos, como huracanes, lluvias prolongadas, tormentas y sequías, debido al aumento de las temperaturas regionales en una media de 0,2 grados centígrados anualmente. El 70% de la biodiversidad regional se encuentra en peligro de extinción debido a una reducción del 40% del capital natural, sobrepoblación de otras especies y la aflicción de más de 278 millones de personas. Ahora te voy a invitar a una primera reflexión.
Tú sabes que este es un momento muy especial entre tú y yo y es el momento, creo que más disfruto de omisiones calculadas. Reflexiona y comparte conmigo un ejercicio de interiorización sobre los aspectos más contundentes de este tema. Lo que te he dicho hasta ahora, ¿roza el umbral de tu interés? ¿Lo crees importante? ¿Estos cambios te afectan directamente a ti? Lo que te digo es, sientes a partir de toda esta información que puede ser muy conceptual, lo admito, y que es compleja, pero que nos ha costado a nosotros, a mí en lo personal, muchas y largas horas de estudio, de reflexión y ejercicio académico. ¿Has sentido que te importa y que la amenaza es real? Mientras tú sigues en esta reflexión, también te invito a que tengas un momento para ver lo que viene. En Omisiones Calculadas somos la única plataforma digital en habla hispana que ayuda a las personas de cualquier edad a comprender su vida y entorno, proveyendo verdad, valor y transformación, porque no te determina lo que dicen de ti, sino lo que eres capaz de visualizar, trabajar y cambiar. Además de los efectos e impactos de la comunidad científica, debes enfocarte y tratar de entender la narrativa que busca expresarlos. Una omisión calculada detrás de este tema se relaciona con su carácter de interés público y los aspectos políticos e ideológicos sobre los que nadie te cuenta nada. Normal. ¿Es el cambio climático un mito o una verdad? Puede que cualquiera que sea tu respuesta esté altamente influenciada por una tendencia ideológica de derecha o de izquierda. Los hermanos Hufnagel, grandes aportadores a la concretización del concepto de negacionismo, corriente que niega la validez de hechos científicamente probados, aunque se presenten pruebas concretas, lo definen como la utilización de argumentos retóricos para aparentar la existencia de un debate legítimo donde no existe, con la única finalidad de negar las proposiciones fundamentadas en consenso científico. Te voy a citar ahora un caso particularmente explícito que se ajusta a lo que vengo diciendo. Es el Plan de Comunicaciones de Clima Global del Instituto Americano de Petróleo de 1998. Este consistió en la contratación de científicos y expertos en el tema de cambio climático que compartieron la posición de la industria de cara a los hallazgos del calentamiento global para refutar la posición de consenso de la comunidad científica, proponiendo que los datos suministrados no son lo suficientemente concluyentes para tomar acción. Estas tácticas no solo vienen del sector privado industrial, también se complementan con la agenda pública y los organismos del Estado. Un ejemplo es la alianza de la administración de George W. Bush desde el 2001 al 2009, el sector corporativo, periodo que se caracterizó por la toma de decisiones ampliamente fundamentadas en creencias religiosas o intereses corporativos en defensa de la economía, polarizando los principios seculares de la propia Constitución norteamericana. De igual forma, como sucedió explícitamente entre el gobierno y la empresa petrolera ExxonMobil para impedir la reelección de Michael McCracken a la presidencia del Panel Intergubernamental de Cambio Climático en el 2015. Las omisiones calculadas detrás de este tema tienen también que ver con descifrar la relación, el vínculo estrecho que hay entre la derecha conservadora y los negacionistas. Vamos a hacer un ejercicio de lógica simple. Si pones a funcionar bien tu cabeza, verás que históricamente la derecha representa los intereses del sector corporativo o empresarial. Está fundada en los principios antiestado o liberación de los mercados. Esto es más mercado y menos Estado, como un tipo de eslogan. La privatización y el debilitamiento de las protecciones a los trabajadores. Por otro lado, la corriente de izquierda contrasta las propuestas que alimentan este tema desde una perspectiva que acepta y da importancia al cambio climático. Hay quienes afirman que la izquierda como ideología se transforma y busca formas para seguir penetrando la sociedad. La izquierda moderna se caracteriza por ubicarse en las posturas desde moderada y céntrica hasta una izquierda progresista. Se habla de un socialismo del siglo XXI, más conectado con los intereses de la sociedad moderna. Propone una alianza fundamentada en intereses con la comunidad científica sin desvincular el beneficio para las grandes corporaciones de diferentes rubros,
pero poniendo como centro el principio de responsabilidad social, tanto del individuo como del Estado y las empresas. Acepta las amenazas del cambio climático y propone soluciones moderadas, sin poner en riesgo la economía, el beneficio de las empresas y de las élites, lo cual se le critica bastante. Desde esta mirada se ejerce un activismo que es social individual, bajo criterios de responsabilidad, de sensibilidad hacia esa responsabilidad social individual, y se basa en criterios de lo eco-friendly, en lo ecoamigable, en lo ecosostenible. También identifico dentro de esa izquierda la reciente presencia de una izquierda o corriente populista que abiertamente critica la falta de visión de los propios políticos de centroizquierda o de la izquierda liberal. Pero vamos a hacer un ejercicio global. Hay una visión que coloca a las personas no solo como víctimas, sino como agentes de cambio en la exigencia de iniciativas más concretas, y se atribuye gran parte de la responsabilidad del calentamiento global y del cambio climático a la élite corporativa, a las multinacionales y a las políticas públicas débiles. Y eso no está mal. Eso es lógicamente correcto. Si se contrastan ambas corrientes, se puede notar una dinámica interesante entre el negacionismo de derecha y la moderación de la izquierda liberal, en la que el negacionismo se alimenta de las propuestas y soluciones que propone la izquierda a medias, y la izquierda se beneficia del aspecto extremo del negacionismo, que descarta fundamentos científicos para posicionarse como los popularmente correctos. ¿Quién entonces tendría la razón? ¿Dónde te colocas en esta dinámica? ¿Apoyas o no la teoría del cambio climático y el activismo ambientalista? Yo te doy los fundamentos, pero esta es una reflexión muy personal que yo solo puedo ayudarte a ordenar en base a verdad. Y esa es precisamente la segunda transformación que te propongo. ¿Qué te parece si valoras el contenido que viene a continuación? Soy Marjorie Félix, fundadora de Omisiones Calculadas. El 98% de los hispanos muere sin entender cuáles son los factores propios y externos que impulsan su éxito, felicidad y satisfacción en sus vidas. Les presento Omisiones Calculadas. Somos la única plataforma digital en habla hispana que ayuda a las personas de cualquier edad a comprender su vida y entorno, proveyendo verdad, valor y transformación. Porque no te determina lo que dicen de ti, sino lo que eres capaz de visualizar, trabajar y cambiar. Vivimos en la era de la adaptación a cualquier edad. Necesitas unirte ahora a nuestra comunidad, porque aquí te mostramos la realidad no como te la están contando, sino como verdaderamente es. El reciclaje es un ejemplo de propuesta universalmente aceptada, en cuya ejecución identificamos algunas omisiones calculadas. En términos simples, puede que se vea o plantee como algo beneficioso, aunque no necesariamente efectivo. La Climate Connection de la Universidad de Yale afirma que el reciclaje no es efectivo para combatir el cambio climático porque no es complementado con políticas públicas que impulsen la acción y educación para entender los mecanismos de reciclaje. Sobre todo, cómo se debe evitar reciclar, prescindiendo del uso de productos que generen desperdicio y promoviendo el uso de productos reutilizables. Todo esto es en base a un criterio de bajar el consumo. Evidentemente, como acabo de decir, no es que falten iniciativas, hay muchas iniciativas. Quizás lo que falta es un mensaje que llegue de manera adecuada, desincentivando el consumo. Y esa omisión de los mecanismos para combatir la causa principal que debería atender el reciclaje no es coincidencia, es una omisión calculada. ¿Sabes por qué? Debido a que en caso contrario se afecta el flujo de ventas de las grandes corporaciones. Si las iniciativas son moderadas, los resultados son a medias. Te ofrezco una tercera transformación. Si bien es cierto que hay una responsabilidad mayor a la tuya y a la mía, y que puedes estar de un lado u otro en ambas ideologías, lo cierto también es que somos los corresponsables de proteger el único planeta que tenemos por el momento, para preservar la vida en el concepto más general que puedas concebirla. Por tanto, creas o no en el cambio climático, que más documentado no podría estar, debes hacer tu parte.
Por darte una referencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible te explican cómo puedes ayudar con acciones cotidianas. Piensa en el consumo eléctrico y en los viajes que haces. Revisa tu forma de comer. Reutiliza todo lo que puedas. Ahorra energía y si puedes prescindir menos de energías basadas en petróleo, carbón o gas, explora el mundo de las energías renovables. ¿Y qué tal si ayudando al planeta también adquieres hábitos saludables, evitando el uso excesivo o innecesario de tu vehículo? Si es seguro caminar en tu ciudad o usar formas alternativas de transporte, como el transporte público, estaría genial, pero solo lo posible. Eso incluye la decisión de optar por los autos eléctricos, si puedes hacerlo, disminuir los viajes en avión y suplir la presencia por la virtualidad tan de moda en esta era. Consume menos, reutiliza, repara y recicla de forma efectiva. Los aparatos electrónicos, la ropa y otros artículos que compras generan emisiones de carbono en cada eslabón de la cadena de producción, desde la extracción de las materias primas hasta la fabricación y el transporte de los productos al mercado. Come más verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas, y menos carne y productos lácteos. La producción de alimentos de origen vegetal genera menos emisiones de gases de efecto invernadero y requiere menos energía, tierra y agua. Tira menos comida. A ver si salimos del tema de los invernaderos. Ya es hora. Colabora con la limpieza del entorno y busca las mejores opciones que tengas para gastar tu dinero con propósito. Además de estas acciones ambientales, tengo otras propuestas interesantes que te presento a continuación. Soy Marjorie Félix, fundadora de Omisiones Calculadas. El 98% de los hispanos muere sin entender cuáles son los factores propios y externos que impulsan el éxito, felicidad y satisfacción en sus vidas. Les presento Omisiones Calculadas. Somos la única plataforma digital en habla hispana que ayuda a las personas de cualquier edad a comprender su vida y entorno, proveyendo verdad, valor y transformación. Porque no te determina lo que dicen de ti, sino lo que eres capaz de visualizar, trabajar y cambiar. Vivimos en la era de adaptación a cualquier edad. Necesitas unirte ahora a nuestra comunidad porque aquí te mostramos la realidad, no como te la están contando, sino como realmente es. Te invito a que te unas a nuestro proyecto adquiriendo un paquete de sponsor para la primera temporada a cambio de presencia de marca en podcast, impactos en nuestro ecosistema y consultoría en imagen y reputación de tu empresa. El otro componente importante en esta dinámica ideológica tiene que ver con el activismo. Todas aquellas iniciativas disruptivas que asumen la tarea de desmentir la manipulación de datos de la derecha y de reclamar a la izquierda liberal que mejore sus iniciativas, colocando en prioridad el combatir las causas reales del cambio climático. Porque es que, a decir verdad, la política no hace suficiente. El gobierno evidentemente tampoco. Este activismo social es maleable y diverso. Tiene expresiones extremas como el sabotaje directo de industrias cuya huella de carbono es significativa y expresiones más moderadas como donaciones a instituciones sin fines de lucro, marchas pacíficas, paneles y movilización. Han logrado una humanización del tema que parte de la relación del cambio climático con los derechos humanos. Del seno de esta sociedad a la que le he hecho una radiografía, surgen estrategias de marketing que te colocan a ti en el centro para generar empatía. Lo que sucede es que los productos de toda esta industria no tienen como símbolo distintivo el ser la opción económica más viable, más barata o asequible del mercado. ¿Te has fijado en la alta presencia de productos orgánicos, eco-friendly, green, que hay actualmente en góndolas de supermercados y zonas de alimentación de locales comerciales? ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué hay tantos? ¿Por qué no es más económica esta oferta para que sea la primera opción, sino todo lo contrario? ¿Qué significa eso? Si partimos de que los productos eco-friendly o green son los bienes cuya producción genera menos impacto en el medio ambiente y en su propia descripción a través de etiquetas, se garantiza que su producción se alinea con las exigencias del activismo medioambiental. ¿Cuál es la motivación para que su consumo sea importante? Lo que es una omisión calculada es que esta simplemente es una forma en que las empresas y corporaciones participan del mensaje, pero no se sacrifican.
Son productos más costosos para el consumidor final que se producen en ausencia de legislación universal y políticas públicas que garanticen la veracidad de sus propiedades a través de certificación oficial de la autoridad correspondiente, que hasta ahora son pocas y obviadas completamente. Por lo que al final esta industria te penaliza a ti como el verdadero responsable de un daño que, aunque te involucra, te atañe y afecta, no estás capacitado para revertir. Pero la política, el mercado y las élites no están dispuestos a sacrificarse hasta lo necesario. No es justo ni sostenible que esta responsabilidad sea impuesta al consumidor. No lo es. Y por eso el estar conscientes es una obligación tuya y mía, de toda la sociedad. Tus emisiones de carbono no se comparan con la huella de carbono de las grandes corporaciones. La verdad es que todo lo que falta por lograr está vinculado al interés de no afectar la producción de las grandes empresas. No hay más. En el caso de los micro y pequeños empresarios que quieren desarrollar nuevas líneas de negocios basados en las exigencias de este mercado, tampoco son apoyados a través de programas que realmente potencien, estandaricen y hagan sostenible la producción consciente. Dentro de las dinámicas de oferta y demanda de productos eco-friendly, hay una omisión calculada detrás de la forma en la que el producto llega a los estantes de la tienda más cercana. El Centro de Consumidores de Europa explica que la compra consciente no se limita a considerar la producción o la materia prima. En muchos casos, consumir localmente beneficia y tiene más impacto positivo que consumir productos orgánicos o eco-friendly importados. Piensa en el tránsito, en el traslado. La intención de apoyar el activismo se ve reducida a nada si se perpetúa un medio que al transportar los productos eco-friendly genera más emisiones de carbono que las que genera la producción de un producto local no eco-friendly. En resumidas cuentas, el compromiso de responsabilidad social de las empresas se queda a medias. La responsabilidad social y el compromiso de la política y de los gobiernos de garantizar la distribución de responsabilidad mediante legislación, regulación y políticas públicas en la materia también se queda a medias. Y tu responsabilidad para con el medio ambiente, tu responsabilidad de exigir que las otras partes cumplan con sus responsabilidades, también se queda a medias. Entendiendo las fuerzas que interactúan en el mercado y tu rol como habitante de esta tierra, como ciudadano con derechos civiles y políticos y como consumidor, ¿estás ahora en un estado de conciencia despierta? ¿Entiendes la influencia de las ideologías sobre el cambio climático? ¿Entiendes que nuestro planeta pasa por fases climáticas que cambian y que pueden acelerarse o exacerbar por la intervención del hombre? ¿Es lo que consumes? ¿Lo que no exiges? ¿O todas las anteriores? ¿Te interesa seguir esta conversación? Puedes hacerme preguntas, escribirme tus comentarios a través de cualquiera de mis plataformas de redes sociales habilitadas. Y si te gustó, tócale al corazón, suscríbete a mi canal, activa la campanita y comparte para que otras personas formen parte de esta transformación.